Bien, por favor abran sus Biblias o sus celulares, como gusten, sus tablets, a Romanos capítulo 4, versículos 9 hasta el 20. Por favor, me dan sus vistas cuando lleguen ahí, Romanos 4, versículos 9 al 12. Que al parecer ya estamos todos ahí. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias de nuevo por este día. Te doy gracias por cada una de las personas que has traído aquí. Te doy gracias que de nuevo nosotros somos parte de esa historia de la iglesia, de tu historia en este mundo. Te doy gracias que nos permites reunirnos aquí sin persecución, sin que fanáticos religiosos vengan a querer destruirnos. Te doy gracias por eso, porque sabemos que no siempre fue así. Danos en esta mañana esa gratitud en nuestros corazones por todo lo que tú has hecho por medio de hombres y mujeres a lo largo de la historia de tu preciosa iglesia. Danos hoy oídos para oír lo que tu Espíritu nos quiere decir por medio de estas escrituras de esta mañana. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pido. Amén. Ya están ahí en Romanos 4, 9 al 12. Pero quisiera que ustedes consideraran conmigo por un momento un versículo que encontramos en el libro de Job, del profeta Job, y lo que exclamó. Dice esto en Job 25, versículo 4. ¿Cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Esa es una pregunta muy importante. El profeta Job está reflexionando sobre la más grande pregunta de la vida. La pregunta de cómo hombres y mujeres que nacen con tendencias pecaminosas, inclinaciones hacia la maldad, cómo ellos pueden ser y pueden obtener una postura de justicia ante un Dios que es 3 veces santo. Esta es la pregunta más importante de toda la vida. Y hay otras preguntas importantes en la vida, especialmente cuando no hay comida en el refrigerador, cuando un niño, nuestros hijos están enfermos, cuando tenemos a seres queridos que están desviados en la vida, dados a la perdición, cuando hay un diagnóstico del doctor. Hay muchas preguntas que son importantes en esta vida. Y estas preguntas de la vida nos consumen desde nacer hasta morir al ser humano. Y estas preguntas, las preguntas de la vida diaria, las preguntas que tienen que ver con el aquí y el ahora, no nos permiten ver más allá. No nos permiten considerar lo que sigue en esta vida, o más bien en la vida que viene. Esas preguntas nos detienen de preguntarnos lo que Job estaba preguntando, de cómo nosotros, cómo tú y yo podemos ser justos ante Dios. Ahora debemos recordar que esta vida, con todos sus problemas, con todas sus situaciones, tribulaciones y sus preguntas, toda esta vida va a terminar tarde o temprano. Y en el momento que termine para nosotros, que concluya, nosotros vamos a entrar a la presencia de Dios, vamos a cruzar ese horizonte y estar en la presencia del Dios que está ahí y nos espera. Ahora, esta es supremamente buena noticia. Y a la vez es una noticia aterradora.
aunque cada alma, cada uno de nosotros, tarde o temprano vamos a estar en la eternidad. Las Escrituras nos dicen algo muy interesante, que solo hay dos destinos donde las almas de los seres humanos pueden terminar después de ser juzgados por Dios. Todos aquellos que están delante de Dios y son hallados injustos, malvados, pecadores, serán sentenciados a pasar la eternidad en un lugar de tormento consciente que la Biblia llama el infierno. Por otro lado, aquellos que son hallados justos, sin culpa, puros, perfectos, serán admitidos en la presencia eterna y gloriosa de Dios para disfrutar de su abundante gracia y amor y favor y bondad para siempre. Para los justos, esto es una muy maravillosa noticia. Pero para los injustos, esta es una realidad terrible. Aquí está el dilema. Las Escrituras también nos dicen que ninguno de nosotros es por naturaleza justo, bueno. No lo somos. No solo no somos buenos, sino que todos nosotros somos totalmente injustos y perdidos por naturaleza. Si alguien dice, Dani, estás exagerando, tomen un tiempo, lean Romanos capítulo 3, versículo 20, o desde el 10 hasta el 18. Ahí Pablo describe el estado natural del ser humano sin Cristo. Así que todos debemos detenernos y hacernos esa pregunta, la misma pregunta que Job presentó. ¿Cómo podemos ser justos? Aquellos que son injustos, ¿cómo podemos ser justos ante Dios? Dicho de otra manera, ¿cómo podemos estar ante un Dios perfecto, bueno y santo en el día del juicio y escapar de su ira? ¿Cómo podemos nosotros que hemos ofendido a nuestro Creador y nos hemos convertido en sus enemigos, cómo podemos nosotros recibir el cielo en lugar del infierno? ¿Cómo podemos nosotros recibir su gracia en vez de la guillotina? ¿Cómo nosotros podemos recibir un cálido abrazo en vez de una airada expulsión de su presencia? No hay pregunta más importante en este mundo. Si te paras en la esquina, donde quieras, donde haya una multitud de personas, y le preguntas a todos, ¿cómo puede un hombre pues ser justo ante Dios? Lo que va a suceder es que si hay 100 personas, lo más probable es que vas a recibir 99 a 100 diferentes respuestas. Algunas de las respuestas que tal vez vas a recibir es, si tú oras y ayunas, Dios va a estar complacido contigo. O tal vez unos dirán, si tú das a los pobres y ayudas al necesitado, estarás justo, serás justo ante Dios. Otros también dirán, siempre y cuando te bautices en el nombre de Jesucristo nada más, no del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solo el Hijo de Dios, serás justo ante Dios. Otros te dirán, está bien, pero necesitas diezmar, dar una décima parte de todas tus ganancias, de todas tus pertenencias para estar bien con Dios. Otras personas van a decir, te van a dar una lista de cosas de no hacer, como si no robas, si no mientes, si no cometes adulterio. Si tú puedes rehusar hacer esas cosas, serás justo ante Dios. Otros dirán, si confiesas tus pecados a un sacerdote, él te puede justificar ante Dios. Si haces todo lo posible por ser una buena persona, serás justo ante Dios. Estas son el tipo de respuestas que vas a escuchar por todo el mundo. Todas estas respuestas, si se fijaron, tienen que ver con lo que el hombre puede hacer
para hacerse justo ante Dios. Pero la pregunta es, ¿son estas respuestas válidas? ¿Son estas respuestas lo que la Biblia nos dice de cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Les daré una pista. No, de ninguna forma. Tratar de justificarnos ante un Dios santo por medio de nuestros esfuerzos es una tarea inútil, nos dice Pablo en Romanos 3:20 y en Gálatas 2:16. Ninguna cantidad de buenas obras o de integridad moral o de deber religioso puede darnos la justicia que Dios exige de nosotros para permitirnos entrar y disfrutar de su amorosa presencia por toda la eternidad. Entonces, si nada de lo que hacemos, si abstenernos de hacer ciertas cosas o empezar a hacer otras cosas piadosas, si nada de eso tiene poder para justificarnos ante Dios, ¿cómo puede un hombre llegar a ser justificado? Pablo nos va a dar la respuesta en el texto de hoy y lo va a hacer llevando nuestra mirada y la mirada de sus lectores a el patriarca Abraham, el patriarca judío. Ahora, la razón por la cual él va a llevar nuestra mirada a Abraham es porque comúnmente los judíos pensaban que Abraham fue justificado porque era circuncidado. Él es el padre de la circuncisión, debido a que Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto era la circuncisión. Los judíos razonaban que entonces la circuncisión tenía algún valor para salvar, para justificar al hombre. Pero Pablo va a mostrar que este es un error muy grave y es un error que va en contra de la revelación de Dios en las Escrituras. Él va a mostrar que ni la circuncisión ni ninguna otra obra de la mano del hombre puede justificar o salvar al hombre ante Dios. Que en cambio, uno recibe esa justificación de la misma manera que Abraham la recibió, que fue por medio de la fe y no debido a su circuncisión, no debido a sus obras. Leamos entonces Romanos 4, versículos 9 al 12. Dice la palabra de Dios: ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. También a Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. ¿Alguien necesita que les explique qué es la circuncisión? Alce la mano, si no, seguimos adelante. Le puse como título a este sermón: justificados solo por la fe. Énfasis en la palabra solo. Vamos a dividir esta sección en esta porción de las Escrituras en tres partes: ¿quién puede ser justificado? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Y cómo puedo yo ser justificado? Vamos a entrar al primer punto, el versículo 9a, es decir, la primera mitad o la primera parte del versículo 9, viendo el tema de quién puede ser justificado, quién califica. Dice ahí Pablo:
¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Ahora, debemos preguntarnos, ¿qué bendición? ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de lo que dijo en el versículo 6, justo antes de estos versículos, del 6 al 8, donde dice esto: como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Esa bendición que menciona David, que un hombre puede ser justificado aparte de sus obras, es decir, sin tomar en cuenta las obras del hombre. Esa es la bendición que declaraba Abraham, que declaraba David, y que Pablo está ahora recalcando aquí. Esta bendición es solo para los circuncisos o también para los incircuncisos, para los judíos, los circuncisos, o también para las demás naciones. Las demás naciones son los incircuncisos. Esa es la pregunta de Pablo. Ahora, en la iglesia primitiva, el problema más grande digamos el ataque más violento hacia el evangelio que predicaba Pablo y predicaba la iglesia era la herejía de los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de judíos religiosos que insistían que los cristianos no judíos, los cristianos gentiles, sean de Grecia o sean de Italia o de Roma o donde sea, que estos cristianos no judíos tenían que guardar la ley de Moisés si querían ser salvos. Esa es la herejía de los judaizantes. Esto incluía guardar las leyes dietéticas, es decir, abstener de comer ciertas cosas. También incluía guardar las fiestas religiosas de los judíos. Y también incluía someterse al rito de la circuncisión. Ahora, una de las primeras referencias a los judaizantes y sus enseñanzas se encuentra en Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Muy religioso. 15, versículo 1 y 2. Dice esto, capítulo 15 de Hechos, versículo 1 y 2, dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y luego dice en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. En pocas palabras, los judaizantes querían agregar obras al evangelio. Por eso Pablo y Bernabé disputaron fervientemente contra estos judaizantes y su falso evangelio. ¿Qué nos dice eso? Pausen por un momento. Entiendo que no debemos golpear a las personas, pero ¿qué nos dice esta reacción de Pablo y Bernabé hacia estos herejes, hacia ese mensaje que ellos estaban promulgando? ¿Qué nos dice acerca de cómo nosotros debemos recibir mensajes contrarios al evangelio? Pues muchos dirán, tal vez no aquí, gracias a Dios, pero en el cristianismo común, sé más tolerante, ya, déjalos en paz, no te hacen nada. O peor tantito, oye, ellos tienen su verdad y yo tengo mi verdad. Pablo y Bernabé disputaron con ellos. Defendieron el mensaje que ellos promulgaban, que ahorita vamos a ver más en detalle. Entonces Bernabé y Pablo estaban predicando el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que dice que la gracia salvadora se recibe
no por hacer algo, sino porque es un don gratuito, dado por Dios por medio de su gracia, que no tiene nada que ver con nosotros y lo que hacemos. Así que Pablo y Bernabé, en ese capítulo 15 de Hechos, vemos que viajaron a Jerusalén para hablar con los líderes de la iglesia acerca de este asunto de la circuncisión y la ley de Moisés y su papel, su rol en la vida del cristiano. Y en Hechos 15, versículo 5, nos dice que después de que llegaron a Jerusalén, hubo oposición inmediata por parte de los fariseos. Los fariseos, otra vez, eran judaizantes, más bien. Los fariseos eran un grupo de celosos judíos religiosos, también que observaban la ley y la observaban en el sentido más estricto. Es decir, ellos eran los que, si uno podía guardar la ley de Moisés al 25%, ellos pensaban que lo podían cumplir al 99%. Eran celosos seguidores de la ley de Moisés. Y se nos dice en ese versículo, Hechos 15:5, que ellos también creían que los cristianos, los que pusieron su fe en Cristo, necesitaban ser circuncidados para alcanzar la salvación, para alcanzar su justificación ante Dios. Y luego los versículos restantes de ese capítulo 15 de Hechos, leemos ahí en esos versículos que el concilio de apóstoles y ancianos de Jerusalén llegaron a un consenso, y ese consenso se encuentra en el versículo 23 hasta el 29, pero el versículo 28, en ese consenso, en el capítulo 15 de Hechos, nos dice el resumen del veredicto final de estos ancianos en Jerusalén. Dice esto, el versículo 18, Hechos 15, 18. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga. Es decir, no necesitan seguir la ley de Moisés. Ahora van a seguir ellos y van a dar unos requisitos para los cristianos gentiles. Cosas que tienen que ver con inmoralidad sexual e idolatría, principalmente, que no se valen. Así que esas son las únicas cosas que les ponen como reglas, digamos. Pero en cuestión de la ley de Moisés no necesitaban guardar las leyes dietéticas, guardar las fiestas y tampoco circuncidarse. Entonces, podemos ver y podemos concluir que Hechos 15 es la respuesta a la pregunta de Pablo en nuestro texto, que si esa bendición de la justificación es solo para los circuncisos o también para los incircuncisos, para los que no guardan la ley de Moisés. ¿Para quién es? El concilio determinó que los cristianos gentiles, los no judíos, no estaban obligados a circuncidarse según la ley de Moisés para obtener su salvación. Era un asunto resuelto, según el capítulo 15 de Hechos. Ya, terminado. Pero debemos preguntar, ¿este problema desapareció? ¿Los judaizantes cedieron? ¿Los que promulgaban salvación por obras dejaron de difundir sus falsas doctrinas? Bueno, si lo hubieran hecho, Pablo no tendría que aclarar este tema de nuevo en el libro de Romanos. Los judaizantes no solo no se calmaron, sino en realidad se volvieron mucho más hostil hacia el evangelio, hacia ese mensaje que dice que la justificación se obtiene solo por medio de la fe. Si no me crees, puedes tú leer las epístolas del Nuevo Testamento y ver con cuánta frecuencia Pablo o Pedro o quien sea hace referencia a estos hombres, a los judaizantes y a sus falsas enseñanzas. Es bien interesante. Cristo ya lo había predicado, profetizado, ¿no? Que iban a entrar lobos rapaces vestidos ¿de qué? De ovejas.
El mismo Pablo, cuando deja a los hermanos en Mileto, llama a todos los ancianos de Éfeso y les dice, oye, entre ustedes se van a levantar hombres perversos, hombres predicando contrario a lo que yo les enseñé. Qué triste. Y de nuevo, las epístolas del Nuevo Testamento nos muestra esa verdad. Nos dice que lo que Cristo dijo sucedió. Nos dice que lo que Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso sucedió. Ahora, la carta de Pablo a los Gálatas es el ataque o la defensa, si a alguien no le gusta la palabra ataque, la defensa del Evangelio contra los judaizantes y sus enseñanzas. Quiero que escuchen algunas de las cosas que dice Pablo ahí. Tienen la lista de versículos ahí en sus notas. Dice Gálatas 1, versículo 8 y 9. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Es decir, si alguien predica la salvación por medio de las obras, maldito sea. No por causar controversia, pero no dijo que su mensaje sea maldito. La maldición que pronuncia Pablo es para la persona. Ahora, nosotros no debemos odiar a las personas, no debemos herirlas, pero podemos y tenemos todo el derecho a odiar y maldecir los falsos evangelios que se promulgan en el mundo. Y si alguien no cesa de proclamar un evangelio corrompido, un evangelio falso, un evangelio que va en contra del evangelio que encontramos en las Escrituras, esa persona será maldito. Se irá al infierno si no se arrepiente. Gálatas 2, 1 al 3. Dice, entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, ok, importante, tome nota, llevando también a Tito. ¿Por qué es Tito importante? Ahorita vamos a ver. Dice, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Es decir, Pablo dijo, voy a Jerusalén, pero necesito un incircunciso para asegurarme que mi evangelio es correcto, porque mi evangelio no requiere que Tito se circuncide. Vamos a ver si concuerda mi evangelio con lo que predican en Jerusalén. Tito, vámonos, ya que eres incircunciso. ¿Y qué sucedió? La iglesia de Jerusalén, que era principalmente judía, dijo, no, Tito no necesita circuncidarse, ya tiene justificación, ya tiene salvación por medio de la fe. Gálatas 2:21. No hago nula la gracia de Dios, dice Pablo, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. La sangre de Cristo derramada en la cruz no sirve para nada si piensas que te puedes justificar por medio de las obras de la ley. Es lo que dice Pablo. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas
las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto va de la mano con el siguiente versículo, Gálatas 5:3. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Es decir, estaban viniendo estos judaizantes diciéndoles, mira, está bien, fe en Cristo, pero mira, mínimo circuncídate. Y Pablo dice, oye, la circuncisión es solamente la entrada. Todavía te falta todos los otros mandamientos en la ley de Moisés si la vas a cumplir. No se vale solamente una parte. Tienes que hacerla toda. Gálatas 5, 11 al 12. Dice Pablo, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, y la implicación es ahí, que no predico la circuncisión. Ya no, él antes era fariseo, él predicaba que la justificación se obtenía por medio de las obras de la ley, pero ya no. Si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Hay una inconsistencia, dice Pablo. ¿Por qué los mismos que predican la ley me quieren matar? Porque ya no estoy predicando la ley para salvación. Dice, en tal caso, es decir, si ya predico la circuncisión, dice, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Es decir, la única razón por la cual me quieren matar es porque ya no predico la circuncisión y predico solo a Cristo. Termina en el versículo 12 diciendo Pablo, ojalá que los perturban también se mutilaran. Los que estaban aquí cuando estábamos estudiando el libro de Gálatas saben que Pablo está diciendo, ojalá se castraran. Como son tan fanáticos de cortar el cuerpo, pues de una vez que se lo corten todo. Cálmate, Pablo. Su verdad es su verdad, tu verdad es tu verdad. No seas tan intolerante. Pablo no solo defendía el evangelio con sus palabras, él lo defendía con su cuerpo. Dice Gálatas 6:17. Escuchen el dolor, escuchen el peso de estas palabras. Dice Pablo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, de Jesús, perdón. Pablo había soportado golpes, tras rechazo, tras blasfemia. ¿Por qué? Por predicar un evangelio que dice que la justificación viene solo por la fe. Por predicar que esta bendición que dijo David, que viene sobre el judío y también sobre el que no es judío, sobre el que tiene la circuncisión, sí, puede venir sobre ellos, pero también puede venir sobre el que no tiene la circuncisión. Por eso fue atacado una y otra vez Pablo. Ahora, esta condenación de Pablo a los judaizantes y esa herejía que ellos llevaban sigue de pie. Esta condenación aplica a las muchas sectas y religiones de hoy que dicen que el hombre se puede justificar por medio de sus obras. Que el hombre puede justificarse por lo que hace o por lo que no hace. Algunas de las religiones modernas dicen que debes guardar ciertos sacramentos para ser salvo. Otros dicen que no puedes ser salvo a menos que te bautices de cierta forma, de nuevo, solo en el nombre de Jesucristo. En una ocasión, no sé si ya les conté o no, creo que sí, estaba yo manejando aquí por donde está el
el Parque Los Encinos, el Little Caesars. Y había un grupo de personas religiosas ahí, tenían una bandera grande, un letrero, perdón, una lona, que estaba colgada ahí en el cerco del parque. Y decía algo más o menos así, no recuerdo exactamente qué decía, pero decía, ¿Madre Dios? Como pregunta. Y luego decía, sí, ella está en las Escrituras. Pasé frustrado, me fui a mi casa y decidí bajar, porque vivo a 2 cuadras del parque. Decidí bajar a hablar con ellos para ver qué tipo de doctrina estaban enseñando, qué enseñanza llevaban. No porque me interesaba, sino que quería ver qué iban a decir. Entonces platicamos. Tengo el audio grabado, le pedí permiso al Señor. Le dije, oye, ¿puedo grabar esta conversación contigo? Y me dijo, sí, está bien. Entonces grabé. La tengo, por si alguien la quiere escuchar más adelante. Pero ya después de que me dieron su sermón sobre la Madre Dios y cómo ella aparece en Gálatas y en Apocalipsis y se encuentra desde Génesis pura basura, es decir, puros textos sacados fuera de contextos porque tenían un pretexto, puras de esas. Después de darme su sermón, le dije, ok. Supongamos que ahorita cruzo la calle y me atropellan y me muero. Todavía no cruzo la calle, entonces quiero saber qué necesito hacer para ser salvo, para ir al cielo. ¿Qué necesito hacer? Su respuesta es tomar comunión y bautizarte. Dijeron, no puedes ser salvo sin estas 2 cosas. Si en ese momento me cae un relámpago y me muero, lo siento, man, no te bautizaste y no tomaste comunión. Te vas al infierno. Lamentablemente ya eran como media hora de platicar con ellos, así que ya estaba cansado y me quería ir, así que no les prediqué el Evangelio. Pero fíjense, cómo me estaban diciendo, mira, todo depende de ti, todo depende de lo que tú hagas. ¿Quieres ser salvo? Haz estas cosas. La Biblia no dice eso. Todas las religiones del mundo, excepto el cristianismo auténtico, enseñan salvación por obras. Y por tanto, todas son contrarias al Evangelio de Pablo y son contrarias al Evangelio de Capilla Calvario del Puente. Ahora, regresando a esta interacción de Pablo con los judaizantes, él había debatido con ellos con tanta frecuencia que él pudo anticipar lo que iban a decir después de este argumento, ¿no? La siguiente objeción de los judíos fuera esta: Pablo, si tú dices que la circuncisión no es necesaria para la salvación, entonces ¿por qué Dios le ordenó a Abraham a circuncidarse a sí mismo y luego a circuncidar a toda su descendencia después de él? Pablo, contesta esa. Pero Pablo, como hábil apologista, como hábil defensor de la fe, lleva a sus oponentes a evaluar precisamente la vida de Abraham y los detalles acerca de su justificación y su circuncisión. Punto número 2. ¿Cómo fue justificado Abraham? Dice Pablo, porque decimos, a Abraham le fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Abraham recibió la señal de la circuncisión como el sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Wow. Primero Pablo reafirma lo que dijo más atrás en el versículo 3 de Romanos 4, que dice esto, porque ¿qué dice la Escritura?
Y creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Primero dice eso, y la pregunta lógica que eso requiere es, pero ¿estaba circuncidado cuando eso ocurrió? Porque la Escritura ya habló, ya dijo lo que sucedió. Pero Abraham estaba circuncidado o no. Porque si era circuncidado, podríamos concluir que la circuncisión jugó un papel en su justificación. Que Dios le extendió su gracia porque era circuncidado. Es lógico. Pero adivinen qué. Nos dice ahí Pablo. Abraham no estaba circuncidado cuando creyó a Dios. No era circuncidado y aún así fue contado como justo. De hecho, sabemos por la palabra de Dios que pasaron al menos 13 años entre el momento en que Abraham fue contado justo y en el momento de que Dios le dijo que fuera circuncidado. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos esto porque el primer hijo de Abraham, el que Dios no reconoce como el hijo de la promesa, Ismael, cuando él nació, él tenía 13 años de edad cuando Abraham fue llamado a ser circuncidado, ¿ok? Así que empezamos de acá. Pero cuando la promesa, o más bien cuando fue declarado justo, anteriormente, no tenía hijos, ¿ok? Así que lógicamente tenemos un lapso de tiempo de 13 años mínimo entre el momento que fue declarado justo hasta que pasó el tiempo y Dios requirió la circuncisión. En esencia, Pablo está diciendo esto. Técnicamente hablando, Abraham mismo era un gentil incircunciso cuando Dios lo declaró justo por la fe. Entonces, si los judaizantes querían decir que los incircuncisos no calificaban, no podían obtener la justificación o una postura justa ante Dios, entonces deberían concluir que Abraham no pudo ser justificado. Ese es el punto. Pablo les está diciendo, mira, ahí está la evidencia, está sobre la mesa, les guste o no, la circuncisión de Abraham no tuvo nada que ver con su salvación, con su justificación. Él fue justificado incircunciso, así como los gentiles pueden recibir la justificación. Ahora, hemos hablado bastante sobre los judíos. Hemos hablado bastante acerca de los problemas en la iglesia primitiva, pero debemos nosotros preguntarnos algo más importante. Punto número 3. ¿Cómo puedo yo ser justificado? ¿Cómo puedo yo? Dice Pablo ahí, continuando, el versículo 11, la segunda mitad, dice que fue circuncidado fue justificado sin ser circuncidado, aun cuando era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Versículo 12. También Abraham es padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Entonces, ¿cómo pueden los pecadores culpables ser justificados, perdonados y reconciliados con Dios? O en las palabras de Job, ¿cómo puede un hombre pues ser justo ante Dios? Quizás estés aquí y no eres salvo. Quizás te estés preguntando esta misma pregunta: ¿cómo puedo yo ser justo ante Dios? ¿Cómo puedo salvarme, o ser salvo más bien, aunque me doy cuenta que soy injusto y que merezco la condenación de Dios? ¿Cómo podemos tú y yo pasar de ser hijos de desobediencia, como nos dice
Efesios capítulo 2, a ser hijos de Abraham. ¿Cómo? Déjame decirte que no es por medio de tus obras. Nada de lo que haces o no haces puede justificarte ante un Dios santo en el día del juicio. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes justificarte? ¿Cómo puedes llegar a tener una postura de justicia ante Dios? Pablo nos dio la respuesta en estos versículos y nos dio la respuesta 2 veces. Dice que la única forma de convertirnos en hijos de Dios, hijos de Abraham, es creyendo. Y es siguiendo los pasos ¿de qué? De la fe que encontramos en Abraham. No siguiendo la circuncisión, sino siguiendo su fe, su ejemplo. Así que la fe y solamente la fe es la llave para abrir la puerta del paraíso a los hombres y mujeres injustos. Cantamos un canto con frecuencia aquí que se llama Hay una fuente sin igual que fluye de Jesús. En la segunda estrofa o segundo verso, yo no soy músico, no sé si se llaman versos o estrofas. En esa segunda estrofa encontramos estas palabras. No las voy a cantar porque no les va a gustar. Dice, junto a Cristo en la cruz, un hombre como yo, un criminal que encontró la paz con nuestro Dios. Ese canto está haciendo referencia a uno de los 2 criminales crucificados al lado de Cristo, a quien Cristo le dijo esto en Lucas 23:43. Le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Les quiero preguntar, ¿qué hizo ese criminal para justificarse? ¿Qué hizo para merecer esa garantía de la entrada al cielo de parte de Cristo? ¿Qué le dijo Cristo? Bájate, bautízate. Bájate, no sé si era judío, no creo, pero si no era judío, bájate y ve y sigue la ley de Moisés, circuncídate, guarda las leyes dietéticas. Cristo no le dijo que hiciera nada de eso. Así que hay una sola respuesta y es una palabra muy pequeña de 4 letras. ¿Qué hizo este hombre para ganar su justificación? Nada. Nada. Él no hizo nada. Toda su vida de seguro había sido una vida de maldad y de perdición. Pero en su último momento él creyó en Cristo y fue perdonado y justificado, no por obras, sino por fe. Si no eres salvo, debes abandonar tu confianza en tus obras. Debes cesar de depender de tu propia justicia para llegar a ser justo ante Dios. No solo eso, debes también creer. No depender en eso, pero depender en la persona y obra de Cristo. Debes creer que Cristo es Dios en la carne, que Él descendió a este mundo por medio del vientre de una virgen, la Virgen María, y que Él vivió una vida perfecta y sin pecado, la vida que nadie en este mundo, menos que Él, pudo vivir. Debes creer que Él murió en esa cruz para pagar por tus pecados. Debes creer que Él murió y que resucitó al tercer día milagrosamente para poder ofrecerte a ti, a cada uno de nosotros, salvación y justificación ante el Padre. No por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Ahora, debemos entender que la belleza de esta doctrina de la justificación solo por fe se puede ver aquí. Se puede ver en cualquier iglesia auténtica. Mas miren a su alrededor. Miren la variedad de personas. Ninguno de ustedes es igual.
Todos y cada uno de ustedes viene de un trasfondo diferente. Los judaizantes decían, no, solamente los que son como nosotros pueden entrar al reino. La doctrina de la justificación dice no. Dice Antonio puede entrar. Dice Frank puede entrar. Dice Pat puede entrar. Hermana San Juana, tú puedes entrar. Esa es la belleza que vemos a través de la doctrina de la justificación por fe, de que todos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo que merecemos de parte de Dios, que es su ira, a pesar de eso, Dios mira más allá de eso y nos salva solo por su gracia, solo por la fe, y esa fue puesta solamente en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Pónganse de pie, vamos a orar. Glorioso Padre, te damos gracias que por medio de Cristo tenemos acceso a esa justicia que tú demandas de los seres humanos. Te damos gracias tú, Espíritu Santo, que has depositado y has puesto en nuestra cuenta por medio de la fe esa justicia de Cristo, esa justicia que Él consiguió por nosotros, esa justicia que jamás podíamos merecer. Te damos gracias por la gloriosa obra que tú, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, has hecho para traernos a ti. Te damos gracias que ahora podemos nosotros disfrutar y gozarnos en esta familia como hijos de Abraham por fe, como hijos de Dios por fe. Te damos gracias porque eso es lo más maravilloso de esta vida. De que nosotros que estábamos en tinieblas fuimos trasladados por gracia al reino del Hijo de Dios, a Jesucristo. Te damos gracias por esta mañana, Padre. Pido que tú, Espíritu Santo, obres en medio de tu pueblo, que obres en aquellos que no te conocen, Padre. Que tú produzcas en ellos lo que ellos necesitan para llegar a la salvación, Padre. Te doy gracias. Sigue bendiciéndonos en el nombre de Cristo. Amén.